Muy bien. ¿Les aparece un mensaje de que la clase se está grabando en este momento? Así es. Perfecto, muchas gracias, Bruno. Bueno, ¿qué tenemos acá? Vayamos por favor a la plataforma Canvas, dirijámonos a la sección de anuncios. En la parte de anuncios, abran el que dice videos en YouTube. El que dice videos en YouTube corresponde al anuncio en donde se informa de cuál es la lista de reproducción en la que se van a almacenar todos los videos que se deriven de nuestras clases. Cuando yo abro el enlace, a ustedes les va a aparecer el primer video que fue lo que nosotros revisamos en la clase del martes. Y ahí obviamente van a ir el resto de las sesiones que nosotros vayamos viendo semana tras semana. Bueno, en la parte de archivos de Canvas, recuerden que el martes accedimos a una carpeta que se llama guías en blanco, ¿ya? Entonces, en la carpeta de guías en blanco, ¿se acuerdan que habíamos ingresado y descargamos la guía 1 y luego la guía 2? Resulta que la guía 2, que trata acerca del formato de celdas, nosotros la empezamos a trabajar parcialmente hasta que nos pilló la hora. Entonces, el material que se trabajó en la clase pasada, lo trasladé a esta carpeta que se llama clase a clase, ¿ya? Entonces, en la carpeta clase a clase, específicamente en la sección de archivos eh, clase a clase, descarguen por favor la guía número 2, que se llama formato de celdas. La guía número 2, formato de celdas. Profe, ¿cómo era que se descargaba cómo es que se descarga la guía? Ustedes pinchan en el nombre de la guía, se va a abrir esta pantalla y ustedes le ponen descargar. Así de simple. ¿Cuál es la diferencia entre esta guía que está en el clase a clase y la guía 2 que está en las guías en blanco? Que las guías en blanco, la guía está completamente en blanco para que uno la empiece a trabajar desde cero. Pero en la carpeta clase a clase está lo que nosotros vamos trabajando de a poco. Entonces, descarguen por favor la guía número 2 que está en el clase a clase y procedan después a abrirla, por favor. Yo voy a centrar solamente la pantalla en lo que está en el Excel. ¿El Excel lo ven bien o no, muchachos? Sí, formato celdas. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a trabajar y ahí es donde nosotros vamos a retomar el punto en el que nos quedamos, en el que quedamos pendiente la clase pasada. Vayamos, por favor, a la hoja que se llama Número, Moneda y Contabilidad. Giovanni, aprovechando que estás con la cámara encendida, ¿cuántas hojas tiene este libro? Déjame contarlas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, Giovanni. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. ¿En qué es lo que estábamos en la clase pasada? ¿Se acuerdan que aquí nos pedía el enunciado que los encabezados de la tabla quedaran centrados con negrita y con borde inferior grueso? Eso era lo que nos había pedido. Lo que yo alcancé a desarrollar con ustedes era el caso de uno solo de ellos, ¿ya? El caso de uno solo, en que el puro texto que dice año quedó centrado. Para centrar, recuerden, nos íbamos a la pestaña Inicio, que está acá arriba, presionamos este botón, que es para centrar, para dejarlo en negrita apretamos la N, y el borde inferior grueso lo obtenemos de acá. En esta zona tenemos la parte de los bordes, pinchamos para abajo, y ahí voy a tener la opción de borde inferior grueso. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasaba con los otros? ¿Qué es lo que pasó con los otros títulos de ganancia, de moneda y de contabilidad? Ustedes ven que esos títulos no quedaron con el mismo formato del año, ¿sí?
Entonces, ¿cómo lo hago para que queden de la misma manera? Una opción sería que ustedes, por ejemplo, fueran a la ganancia, aprieten la negrita, le pongan el centrado y después apliquen el borde inferior grueso. Podrían hacer lo mismo con la moneda y con la contabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esto, muchachos? El problema de esto es el siguiente, que si ustedes tuvieran demasiados títulos en la tabla, este trabajo se les haría tremendamente largo. Ahora, si ustedes ya saben que esta celda contiene el formato que yo le quiero dar, lo que pueden hacer ustedes es lo siguiente. Hagan este experimento conmigo. Hagan un clic sobre la celda que tiene la palabra año. Esa que ya está con negrita, que ya está centrada. ¿Ya? Para las personas que se han incorporado recién, tienen que ir a la plataforma Canvas, en la sección de archivos y clase a clase. En el clase a clase bajan la guía número 2. Ahí está exactamente el archivo que tienen que utilizar. Lo que ustedes pueden hacer acá es lo siguiente. En la pestaña de inicio van a encontrar un botón que dice copiar formato. ¿Ya? Copiar formato. Tiene forma de brocha. Entonces, ustedes van a la celda y cuando ustedes pinchan sobre este botón, que se llama copiar formato, se van a dar cuenta que ahora el cursor cambió de forma. Tiene una forma de cruz con una brocha y, si se fijan bien, la palabra año quedó, la celda con la palabra año quedó con una línea entrecortada. Y lo que vamos a hacer ahora, ustedes presionan el botón izquierdo del ratón y no lo sueltan y empiezan a arrastrar hacia el lado, entre ganancia y contabilidad. Repito, vamos acá a ganancia, pinchan con el botón izquierdo sin soltar, y avanzan hasta la contabilidad. Cuando hayan marcado las 3 celdas, lo que hacen es soltar el ratón y ustedes van a ver que todos los títulos han quedado con el mismo formato que tiene la celda del año. Hasta ahí, ¿cómo andamos, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ¿Todo profe. bien? Profe, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, del año a donde dice contabilidad no hubiera estado con este formato y yo primero junto todo y aprieto en negrita y después formatos, ¿igual se pone? Es exactamente, Emilio. De hecho, lo que tú acabas de comentar es la manera en cómo se hace habitualmente. Lo que yo hice en la clase del martes fue mostrarles simplemente cómo lo podría hacer alguien que a lo mejor está recién aprendiendo, que no tenía la noción de eso. De hecho, lo que tú acabas de mencionar es la manera en cómo yo se los voy a enseñar formalmente. Pero esto también es un camino para que tú veas que si en algún momento tienes que aplicar un formato determinado y no sé, pues te da como flojera empezar a aplicarlo en otros lados, lo puedes copiar, le pasas la brocha por encima y te va a quedar como tú lo esperas. Sí. Profe, y por ejemplo, otra pregunta, si yo quiero que solamente quedara con moneda y contabilidad, que ganancias no quedara, ¿se puede hacer eso igual con la brocha? ¿Cómo así? Ah, ya, si tú quisieras, por ejemplo, solamente, ya, yo tuviera una cosa como esta. Le paso aquí con la brocha y yo quisiera que moneda y contabilidad quedaran así. Solamente le pintas las celdas que tú quieres y la parte de la ganancia quedaría completamente sin formato. Ah, ya. Muchas gracias, profe. No hay por nada. Consulta. ¿Sí? Uno debe, debe seleccionar Enter solamente para que quede como, para que quede así, ¿cierto? Exactamente, se selecciona el botón, Nicolás, de copiar. Primero, le vas a la celda que tiene el formato que tú le quieres dar. Es como decir, la celda del año, esa está bonita, tiene el formato que yo espero para los títulos. Entonces, simplemente, como ya está bonita, quiero repetir ese estilo visual para el lado.
Entonces, para eso, tú vas a la celda del año, aprietas en el icono de la brocha y simplemente después tú dices, yo quiero pintar, entre comillas, desde ganancia hasta contabilidad, sueltas el ratón y con eso ya te van a quedar completamente listos. Ahora dice, la columna con los años debe quedar centrada y la última fila quede con borde inferior grueso. Pues bien, vamos a ver aquí, como yo les había adelantado el martes, vamos a trabajar primero con la ayuda del ratón y después nos vamos a tirar con el teclado. Ya, la columna con los años. Cuando hablamos de los años, yo creo que se entiende que estamos hablando entre 1980 y el año 2010, es el último que está referenciado. Nos dice que esta columna tiene que estar centrada. Entonces, ¿cómo yo voy a centrar? Algo similar a lo que había dicho Emilio. Yo no voy a ir, por ejemplo, a la celda de 1980 y le voy a apretar el botón de centrado. Ustedes ven que ahí se logró el efecto. No quiero hacer esto, no quiero ir así como año por año, porque obviamente me va a tomar demasiado tiempo. ¿Cómo podríamos hacerlo esto con la ayuda del ratón? Les ofrezco dos caminos. El primero, vayan a 1980, que es el primer año que tienen ahí, apretan el botón de centrar. Perfecto. Ahora, pinchan en la celda una vez, pueden apretar el icono de la brocha y ahora pintamos para abajo hasta el año 2010. ¿Ven? Y ahí toda la columna me quedó completamente centrada. Esa es una forma de hacer el problema. Lo importante es que las celdas queden con el formato que nosotros nos piden. Eso es todo. ¿Cómo lo hagamos? Eso ya es lo de menos. Lo importante es que lo puedan hacer. Lo importante es que quede con el formato. Otra alternativa, que es la que dice su compañero Emilio, es la siguiente. Yo voy a seleccionar por completo todo el contenido de la primera columna, de la columna del año. ¿Ya? Ahora, en Excel hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo uno seleccione. ¿Ya? Miren, voy a ampliar un poco aquí la vista para que esto ustedes lo puedan visualizar mejor. Si ustedes van a la celda de 1980, quiero que se den cuenta que en la esquina inferior derecha, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero hay un cuadrado que por lo general es de color verde. ¿Encontraron ese cuadrado? Sí. Ya, ese cuadrado ustedes no lo tienen que apretar. Hay que tener cuidado cuando uno selecciona. Este cuadrado lo vamos a utilizar bastante cuando vayamos a trabajar con series de relleno y cuando queramos hacer propagación de fórmulas. Por ahora, ese cuadrado lo vamos a dejar ahí tranquilo. Entonces dirán ustedes, bueno, profe, ¿cómo vamos a seleccionar esto con el ratón? Es muy sencillo. Ustedes van a la celda de 1980, que es la primera, y con el botón izquierdo del ratón, con el ratón primero, háganle puntería como al medio de la celda. No tiene que ser algo así como exacto, puede ser por aquí incluso. Pero nunca se vayan para esta esquina, porque ahí va a quedar la pura escoba. Vayan acá al centro de la celda, aprietan el botón izquierdo, créanme que tengo el botón izquierdo del ratón presionado, y ahora simplemente empezamos a bajar. ¿Hasta dónde voy a bajar? Hasta llegar al año 2010. Hasta ahí. Profe, por ejemplo, pasé de largo. Con el botón izquierdo empiezas a subir hasta que te des cuenta que has seleccionado completamente hasta el año 2010. ¿Cómo yo sé que el rango me quedó seleccionado? Simplemente porque las celdas han quedado ligeramente ensombrecidas con un color un tanto plomo. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo andamos? Bien. ¿Todo bien? Todo correcto, profe. Perfecto. Estamos finos entonces con esto. Seleccionamos de 1980 hasta el año 2010. ¿Y qué es lo que vamos a ganar con esto? Lo que pasa es que cuando ustedes tienen una selección de celdas o tienen un rango, que es lo mismo, lo que yo le haga a una, el cambio que yo le aplique a una, se va a aplicar a todo el conjunto de celdas.
¿ya? Por ejemplo, supongamos que me da por dejarlas en cursiva. Entonces, si yo aprieto el icono de la K, ¿ven? Todos los números me van a quedar ligeramente quebrados, ¿cierto? Deshago eso y me queda así. Ah, entonces ahora yo quiero dejar a todos estos compadres centrados. ¿Cómo lo hago? Aprieto aquí en el botón de centrar. ¡Pum! Y con eso automáticamente todos los números me quedaron centrados. ¿Se dan cuenta? El resultado que se genera es exactamente el mismo que el que yo les había expuesto en el método anterior. ¿Cuál es el que ustedes van a utilizar? Aquel con el que se sientan más cómodos. Lo importante es que esto lo puedan sacar rápidamente. Lo importante es que esto ustedes lo puedan sacar. Si le dicen presenten en formato, no sé, de contabilidad, bueno, que ustedes vean ahí, que ustedes sepan que esto se puede sacar de esa forma. ¿Alguna consulta hasta el momento, chicos? Ni una, profe. ¿Mm? No, profe, todo claro. Todo claro. Perfecto. ¿En serio alguien publicó en YouTube? Hola mami, salí en YouTube. ¿En serio alguien publicó eso? Del video de la clase pasada. Profe, que me sentí importante. Sí, claro, los 5 minutos de fama, ¿no? Ya, perfecto. Ya, ojo, esos son comentarios públicos, chicos. Así que por eso ahí, ojo con lo que uno lo vaya a decir. Bueno, hemos entrado a todos los años. Claro. La columna con los años quedó centrada, perfecto. Y la última fila. Cuando hablamos de la última fila, yo creo que se subentiende, ¿no? De que nos referimos a la última fila que tiene números, ¿cierto? Del 2010 hasta este valor que está acá. Nos dice, déjela con el borde inferior grueso. Ah, borde inferior grueso. Entonces, yo voy a la primera celda desde donde quiero empezar a hacer la selección. Hago clic con el botón izquierdo. Y ahora, ¿en qué sentido me debería mover? ¿Para arriba, para abajo, izquierda o derecha? ¿Dónde debería ser? Derecha. Derecha. Y ahí hasta llegar acá. ¿Y qué pasa si el pulso me va fallando? Bueno, vamos a ver otro método después con el teclado, con el que esto va a ser mucho más rápido. Pero por ahora lo voy a hacer así. Selecciono con calma mis 4 celdas. ¿Y por qué les digo hagámoslo con calma? Porque estamos recién aprendiendo. ¿Ya? Recién aprendiendo. Seleccionamos estas 4 celdas y ahora, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? Déjelo esto con el borde inferior grueso. Perfecto, entonces le ponemos borde inferior grueso, pum, y ahí quedó la última fila. Alejandra, aquí voy a ir nombrando a algunos alumnos así al azar solamente. Alejandra, ¿tiene alguna consulta hasta ahora? No, profe, la verdad que no, todo súper claro. Qué bueno, eso es lo importante. Hola, profe, disculpa por llegar tarde, estaba un poco ocupado. No, hola Agustín, no te preocupes, es completamente entendible. Ya. Ahora, vamos a esto a los formatos estos de ganancia. Por si acaso, las pruebas tienen como esta onda de enunciado. No son así como un PDF que tiene así como pregunta 1, 2, 3, 4, 5. No. Las pruebas, los enunciados son como de este estilo. Así como aquí ustedes ven una columna que dice ganancia, acá dice ganancia. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes con la columna que se llama ganancia, con la columna que se llama moneda, con la columna de contabilidad? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Simplemente las instrucciones ustedes las pueden mover como a ustedes se les haga más cómodo. Ustedes las pueden tomar desde la esquina, pueden agrandar esto, si es que les acomoda dejarlo así, no hay ningún problema. Me dice, esta columna déjela en formato de número con el punto separador de miles y sin decimales. ¿Ya? Así es como lo vamos a presentar
en primera instancia. ¿Ya? Cuando yo llegue a la parte de los atajos de teclado, puede ser que los compañeros que usan Mac vayan a tener algunas dificultades. ¿Ya? Por si acaso. Dejen en formato de número con el punto separador de miles y sin decimales. Chupaya, ahí sí que se nos complica un poco el cuento. Pero recuerden que ustedes, chicos, tienen la posibilidad de trabajar con el ratón, con el teclado, y aparte que acá tenemos una infografía que te explica paso a paso cómo hacer el proceso, en dónde hay que pinchar, en qué es lo que hay que fijarse y cuáles son las opciones que ustedes tienen que marcar para llegar a los resultados. En la parte de la ganancia, nos piden dejar toda la columna. ¡Ah, diablo! Entonces, para poder seleccionar esta columna por completo, voy a ir al primer número, hacemos clic con el botón izquierdo, o sea, el mismo proceso que hicimos con los años, se lo hacemos a la ganancia. Clic con el botón izquierdo y después bajamos. Bajamos, hasta que lleguemos, por supuesto, hasta el último número que corresponde a la ganancia del año 2010. Después de eso, ustedes pueden soltar el ratón, con la rueda se pueden desplazar para arriba, nos aseguramos que esté todo marcado. Por si acaso, cuando uno selecciona algo en Excel, la primera celda no les va a quedar ensombrecida. O sea, no les va a quedar sombreada, eso quise decir. ¿Cómo le cambio el formato a esto? Hay varias formas de poder llegar hay varias formas de poder conseguir ese objetivo. Pero quiero que ustedes aprendan una lección que les va a servir no solamente para Excel, sino para muchísimas herramientas computacionales. Acuérdense del meme de la vieja confiable. La vieja confiable, para el contexto de Excel, es el botón derecho del ratón. Generalmente, cuando ustedes quieren conseguir algo, cuando ustedes necesitan acceder a un menú, a una ayuda, generalmente, cuando aprietan el botón derecho del ratón, como en este caso, con una probabilidad cercana al 100%, van a poder encontrar la opción que necesitan. ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero aplicar un formato de número, un formato especial de número. Para eso, ustedes van bajando y vayan al menú que dice formato de celda. Vayan ustedes a ese menú que dice formato de celda. Profe, Entonces, ¿dónde apretó? aquí, mira. Para poder acceder a eso, Emilio, ¿tú tienes seleccionada la columna de la ganancia? Sí. Ya. Entonces, tú aprietas el botón derecho de tu ratón. ¿Ya? Apareció un tremendo menú, ¿cierto? Bien largo para abajo. Busca el que dice formato de celdas. Ya, a ver, pero es que cuando lo aprieto me suelta todo. Momento. Mira, lo apretaste y te apareció esta ventana, ¿no? Dice No, lo que formato de pasa es celdas. que cuando lo aprieto, cuando copio todo y aprieto el botón derecho, me suelta todo. Se deja de copiar todo, los números. Ah, ya. Mira, voy a hacer de nuevo el ejercicio contigo, Emilio. Tú vas al primer número. ¿Sí? Entonces, con el botón izquierdo del ratón, haces puntería como en esta zona. Después, Ya. el botón izquierdo lo tienes que mantener presionado. Manténlo presionado, nunca lo sueltes. Y ahora empieza a bajar. Todo, ¿cierto? Y Ya. ahí tú vas seleccionando para abajo. Seleccionas todo Sí. hasta el último y después suelta el ratón. El ratón déjalo suelto. Sí. Ya. Ahora tú deberías ver
este rango de la ganancia con un fondo ligeramente gris, ¿cierto? Sí, sí me sale igual. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Con el ratón te mueves en alguna de estas partes que está en gris, a cualquiera, a la que tú quieras. Ya. Y ahora aprieta el botón derecho. Me vuelve a sacar, profe. Cuando hago eso. Cuando aprieto el botón derecho, por ejemplo, si me voy a la parte gris, en un número ¿Ya? me deja en esta casilla, en esa celda. Ya. O sea, por ejemplo, tienes todo eso seleccionado e hiciste esto Sí, y te eso me pasó pasa. eso, ¿no? Ya. Lo que Sí. pasa es que apretaste el botón izquierdo y no el derecho. No, sí, estoy apretando el derecho. ¿Seguro? Selecciono todo con el izquierdo y aprieto el derecho y me pasa lo mismo. Y incluso igual pensé que podía hacer el otro y apreté el otro y me pasa lo mismo. Puede Ya. ser, Aprieto profe, los dos botones. que selecciona al lado. Tienes que seleccionar las celdas que seleccionaste. Eso puede ser Sí, también. pues si selecciono como el profe me enseñó. Ya. Emilio, hay otra forma de poder hacer lo mismo. Mira, No tú estoy tienes... con mouse, profe, estoy con computador. Ah, ya. Con el conector del computador. Ah, con el trackpad, que se llama, ¿no? Esa cosa, sí. Ya. Ya. A veces estos dispositivos son medio jodidos, Emilio. ¿Ya? Me ha pasado esa cuestión, que ya sé yo quiero pinchar y la cuestión hace cualquier cosa. No te preocupes. Hay una forma de simular el botón derecho con el teclado. Emilio, en el caso tuyo, aprieta simultáneamente la tecla Shift. El Shift es la que está arribita del control, que tiene la flecha para arriba, Ya. y aprieta Shift y F10. Ya. Aprieta Shift y F10. ¿Ya? Y te aparece ese No. menú, ¿no? No. Me sube y me baja el volumen. Ya. Entonces, si no es Shift F10, aprietas Shift FN F10. Ay, no, me sale copiar, pegar. Ya. Pero te aparece esto, Shift F10, y te dice cortar, copiar, ¿o no? Sí. Te aparece una cosa como esta, ¿no? Sí. Ya, ahora con tu ratón empieza a bajar hasta donde dice formato de celda y pinchas ahí. Ah, ya. Ahí sí. El cuarto de abajo para arriba. ¿Sí? Y ahí me sale general, números, moneda. Exactamente, pues maestro. Entonces ahí ya estamos hablando en el mismo idioma, ¿no? Sí. Ya. Pero en todo caso no te preocupes porque por lo menos ya podemos salir del apuro. Ya, aquí dice número. Los formatos de celda se aplican sobre los números, no sobre las palabras. O sea, yo no puedo aplicar un formato de celda para que toda una columna me quede con mayúscula, con minúscula, ¿cachai? Eso no se puede hacer. ¿Ya? No está implementado en Excel. Pero sí podemos modificar los números. Entonces, donde dice categoría, pinchen aquí donde dice número. Miren qué simpático. Aquí donde dice número. Así nomás. Pinchen el número. Y ahora vemos cuáles son, qué es lo que nos piden a nosotros configurar. El número dice formato de número. Ok, estamos ahí. Con el punto separador de miles. Quiero que observen, por favor, esta parte. Ustedes van a ver una leyenda, un título que dice muestra, ¿cierto? Y aparece el número tal y como viene presentado de fábrica. Si ustedes aprietan donde dice utilizar separador de miles, miren, pínchenlo nomás. ¿Qué pasó con la muestra ahí, chicos? Tiene el 1000. Cambió la muestra, ¿no? Mire, Sí, si profe. lo de, esa es un cambio, esa parte yo la encuentro bastante útil porque permite que ustedes visualicen de antemano cómo se verían los números si es que aplican ese formato. Perfecto, usar separador de miles. Ah, y además dice sin decimales.
cuando hablamos de sin decimales, ¿a cuántas posiciones decimales nos estamos refiriendo? 0. 0, ¿cierto? Porque el 0 generalmente denota la ausencia de algo. Entonces, cuando nosotros ya hemos hecho toda esta super configuración, ¿qué botón apretarían ustedes para finalizar esto? Aceptar. Aceptar. Listo. Y ahí quedaron los números. ¿Se dan cuenta cómo cambió la presentación? ¿Cómo andamos hasta ahí? Tal vez las primeras veces puede ser que cueste un poco porque se entiende que no todos. Muy bien. Qué bueno, Julián. Si tienen alguna consulta, por favor, como le sucedió a Emilio, le podría pasar a otro compañero. Así que pregunten, por favor, con toda confianza. Que para eso Profe, tenemos yo tengo tiempo. una consulta. Díganme. Por ejemplo, si usted nos pidiera decimales, usted nos pediría el número de decimales que quiere, ¿cierto? Y ahí tendríamos que seleccionarlo ahí mismo, ¿o no? Exactamente. Por ejemplo, si dijera ganancia, por decir algo, con 2 decimales. Entonces yo haría eso, iría aquí al formato de número y en la parte de formato de celda le iría posiciones decimales, escribo un 2, si es que ese fuera el caso, por supuesto, que ahí tendríamos el resultado. Pero sí, siempre la cantidad de decimales se va a especificar en el enunciado. Ahora, ¿qué es lo que me pide esto? ¿Qué es lo que me pide esto? La moneda exprese los números en formato de moneda chilena sin decimales. Cuando dice moneda chilena, en el fondo significa póngale signo peso. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos? Para poder seleccionar esto con la ayuda del ratón. Julián, Seleccionamos toda la columna ¿y cómo se selecciona, y maestro? ocupamos toda la columna y yo pongo comando 1 y me abre el de los Exacta- formatos. Exactamente, ese es uno de los atajos. ¿Y cómo se selecciona la columna? O sea, pincho arriba de la celda y tiro hacia abajo todas las que quiero ocupar. Ah, ya. ¿Con el botón izquierdo o con el botón derecho? Mire que son cosas distintas. Con el izquierdo. Con el izquierdo. Ah, ya. Entonces con el izquierdo arrastramos acá. Podríamos hacer botón derecho, formato de celda. Cuando tú dices comando 1 es porque estás usando un Mac, ¿cierto? Sí. ¿Cachai, no? O sea, sin estar viendo ahí, ya sé que estáis ocupando un Mac. Entonces, aquí dice moneda. Ah, sin decimales, signo peso. ¿Te das cuenta cómo luce aquí la muestra? Con el signo peso y con los puntitos. Está perfecto. Está bonito. Eso es lo que me piden. Le damos a aceptar y aquí está listo el ejercicio. Profe, una ¿Cómo quedamos? pregunta. Dígame. Si en vez de poner el signo peso le ponemos CLP, que también se puede, ¿es lo mismo o...? Y ya. Es lo mismo. Es lo mismo porque CLP, si no me equivoco, es el código internacional, es como el código internacional para la moneda chilena. Sí. Me imagino que si fuera peso argentino, Tomás, podría ser como ARG, una cosa así, ¿o no? RS creo que... O RS, así como para la sigla, porque, claro, el signo peso que nosotros utilizamos también se podría confundir a lo mejor con dólar, con peso argentino. Entonces, es una muy buena observación. Ahora, este ejercicio de la... Dígame. Nicolás, creo que quería comentar algo. Sí, profe. Es que, por ejemplo, si usted nos pondría, déjemelo en dólares, entonces nosotros tendríamos que colocarlo en vez de moneda chilena, como en este caso sería en dólares. Un dólar, ¿No? exactamente. E incluso para hilar un poquito más fino, podría ser dólar canadiense, dólar estadounidense. Ahí sería con el formato US, tanto. Pero por lo general vamos a trabajar con moneda chilena, por lo general.
si llegara a presentar alguna situación de ese tipo, yo les voy a decir cuál es el formato que se tiene que aplicar para aquello. Ahora les voy a mostrar cómo se podría hacer el ejemplo de la moneda, pero así, para sacarlo en 2 pasos. Que obviamente es mucho más rápido que hacerlo con el ratón. ¿Usted le resultó el experimento de hacerlo esto con el formato de moneda? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora hay un atajo de teclado que funciona en todos los computadores, hasta en los Mac. Aquí se pregunta para el chuleteo de los Mac. Hasta en los Mac funcionan. Aprieten Control Z, por favor. Puede apretar Control Z. ¿Qué ocurrió con la columna de moneda? Se devolvió. Se devolvió. El Control Z significa deshacer, es como arrepentirse. Uno dice, oh, mira, por ejemplo, toda esta columna tenía formato de moneda y ahora vuelvo para atrás, aprieto Control Z y deshice toda la operación. ¿Ya? ¿Cómo se puede Profe, hacer? ¿cómo es Dígame. la tecla? ¿Cuál es la tecla? Control Z. Se aprieta control y la Z, nada más. Sí, señor. No hay que seleccionar nada. Ahora, Profe, ¿cómo yo, Benjamín, dígame, control Z en el Mac no hace nada, es comando Z. comando Son dos Z, teclas diferentes. comando Z. Es que los Macs siempre tienen que ser distintos, son como, esos computadores son como No, pero únicos y en especiales. control también. Es que la mayoría de las cosas que son control en Windows, en Mac son comando. ¿Son comandos? Sí. No sé, si Voy uno a- como que cambia esa perspectiva, como que uno se acostumbra al tiro. Exactamente. Ahora, ¿cómo se selecciona? ¿Cómo se puede seleccionar una columna? Después lo voy a mostrar cómo hacer esto. Pero ¿cómo se selecciona una columna con la ayuda del teclado? Apretando Chananana. Shift y Exacto. Primero nos vamos a la primera celda de la columna, a la celda de arriba. Y luego, en su teclado, ustedes apretan Control Shift. Fíjense, por favor, que en sus teclados, la tecla Control y la tecla Shift van pegadas. Entonces ustedes pueden colocar el dedo gordo, por ejemplo, de la mano izquierda, acostado encima de esas 2 teclas. Y con la otra mano Profe, nos tiramos para abajo, con la flecha que va para abajo. es Nicolás, que no encuentro shift, no sé cuál es shift. ¿cuál es Shift? Nicolás, mira, ubica tú la barra espaciadora, es una tecla con una flecha hacia arriba que es un poco más ancha. ¿sí? Y el Ah, ya. Control está pegadito en la esquina y el Shift está como montado ahí en el Control. Es un poquito más, Sí, más está gruesa, arriba de como dice control. usted. Está al lado de la Z. Entonces ahí, en ese momento, Nicolás, se aprietan las 2 teclas. Y después, tú dices, ¿para dónde quiero seleccionar? Esa es la pregunta clave. ¿Para dónde quiero ir? ¿Para arriba, para abajo, izquierda o derecha? Ah, yo quiero ir para abajo. Entonces aprieto una vez la flecha que va para abajo y suelto todo. Antonia, ¿tiene alguna consulta hasta el momento? Franco, ¿alguna consulta? Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Sabe qué? Me salen como 4 tipos de moneda nomás. ¿El Excel o 4 no? Es como problema del Excel. tipos de moneda. Sí, solamente 4 tipos de moneda. Y dentro de Pucha, los cuales no pues, está como el peso chileno.
Pesos chilenos ya. En ese caso, Giovanni, lo que hay que hacer es ir al panel de control de Windows y trabajar con la configuración regional y de idioma para que aparezca. Ya, ok. Giovanni, ¿te resultó lo de seleccionar toda la columna? Sí, profe. ¿Sí, todo bien? Perfecto. Ahora, ¿cómo se hace para acceder al comando de formato de celdas? Para ir al comando de formato de celda, lo que hay que hacer es apretar simultáneamente la tecla Control y el número 1. Y eso, profe, ¿a dónde sale? Porque fijo que se me va a olvidar. Bueno, acá en la hoja que se llama formato de celdas, tenemos el algoritmo para poder hacerlo con el teclado. ¿Ven? Aquí dice presionar Control 1. Facilito, ¿no? Seleccionan todo, voy a la primera celda, hago Control Shift y hago un toque para abajo y me selecciona todas las celdas que no están en blanco, para abajo. Luego voy a hacer Control 1 y ahí voy a llegar al menú de formato de celdas. ¿Hay alguien que haya tenido algún problema con la realización de estos atajos de teclado? No, profe. ¿No? Ya. Don Vicente Rodríguez, ¿cómo andamos? Bien, profe. Hasta el momento ningún problema. Perfecto. ¿No quiere dejar algún saludo para YouTube? ¿No? Un saludo a mi mami, que está aquí en la pieza al lado, y a mi perro, que lo quiero mucho. Perfecto. No, Perfecto. pero por favor. Claro. Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero los saludos los tienen que hacer en micrófono, muchachos, porque si no, no van a aparecer ahí para YouTube. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo podemos seguir trabajando con el teclado? Fíjense que yo quiero acceder a esta zona, ¿cierto? A esta caja. Esto que les voy a enseñar esto que yo les voy a enseñar les va a servir para prácticamente cualquier programa. ¿Ya? No solamente para Excel, les va a servir para Word, para PowerPoint, para OneNote, para Outlook, para el Chrome, les va a servir para cualquier programa de Adobe, esto que les voy a enseñar. Fíjense, por favor, que en la palabra categoría hay una letra que está subrayada. ¿Cuál es esa letra? La C. La letra C. Fíjense que siempre van a encontrar letras subrayadas. Ahora lo que ustedes hacen es, aprieten la tecla Alt. La tecla Alt es la que está inmediatamente a la izquierda de la barra espaciadora. ALT, de alternativa. ALT. Presionamos la tecla Alt. Profe, yo no tengo la alt. ¿Por qué no, maestro? Que Tecla opción. gracias. Aquí yo creo que los compañeros que tienen Mac me van a poder ayudar. ¿Profe? Me gusta. Dígame. Profe, eso me Julio. ¿Eso es para buscar en la hoja o no? ¿Cómo? ¿Eso es para buscar en la hoja? ¿Qué cosa? Lo que nos está diciendo. No, es para poder acceder específicamente a un menú con la ayuda del teclado. Ya. Mira, por ejemplo, aquí en el formato de celda, yo sé que la palabra categoría está marcada con una letra C, ¿cierto? Está subrayada. Entonces, el truco consiste en que usted aprieta la tecla Alt y luego la letra que está subrayada. Si está subrayada en mayúscula o minúscula, no se preocupen, marquen la pura letra. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando ingresan al menú deberían tener eso, aprietan Alt y la letra que está seleccionada, que es la C. Y ahí
Si ustedes empiezan a mover ahora con la flecha que va para arriba o para abajo, van a poder acceder al tipo de formato que quieren aplicar. Alt C, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque la C es la letra que ustedes tienen subrayada. Al principio, créanme que para algunas personas les puede parecer así como, no sé, súper raro, como decir, ¿por qué no lo hago con el ratón si es puro clic nomás y chao? Pero créanme que después, cuando, cuando ya estemos más avanzados con el curso, esto les va a fluir naturalmente. Créanme que les va a pasar. Esto con práctica Profe, se logra. ¿Ah? Emilio, disculpa que se me cortó el internet. ¿Para qué servía el Alt con C? el Alt Prueba con C con C. sirve para esto, Emilio. Mira, aquí yo voy a seleccionar la columna de moneda, hago control 1, y tú lo que quieres es acceder al formato de moneda, ¿cierto? Ese es el formato que nos piden. Ahora, el formato de moneda, tú ves que está dentro de un cajón blanco, ¿cierto? Dentro de un Sí. cajón de opciones. Y cuando tú aprietas, tú quieres llegar a moneda, pero con la ayuda del teclado. Pero ese cajón está debajo de un título que dice categoría, ¿cierto, Emilio? Sí. Ya. Y ese título de categoría tiene una letra subrayada. Ah, ya. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. esa letra subrayada es la C. Sí. Entonces, pues, yo quiero ir a todo lo que está debajo de categoría para poder elegir con calma el formato que quiero. Entonces tú dices, ¿cuál es la letra que está subrayada? Es la C. Entonces tú, en tu teclado, aprietas Alt y luego, y sin soltar el Alt, le das un toque a la letra que está subrayada, que en este caso es la C. La presionas Profe, y ahora ya te encuentras dentro del menú. Nicolás, es que lo que pasa es que aprieto Alt y la C y no me lleva al menú, me tira a cualquier otra cosa. mira, Lo- empieza a bajar a mí me pasa lo Nicolás. mismo, profe, pero según yo es porque nosotros no tenemos esa linita. Yo por lo menos tengo Mac y no me sale la línea abajo de la C. A mí tampoco. Pero sí puedo Entonces, hacerlo con, por ejemplo, con el botón para arriba y para abajo, me puedo mover dentro de las casillas. claro, lo que pasa es que es el Excel de Mac tiene un funcionamiento ligeramente distinto del Excel de Windows. Por eso debe ser. Gracias, profe. Igual. Esa, por ahí va la cosa. Entonces yo También empiezo a me bajar. funciona en Mac. Bien. Profe, yo no tengo Mac y no tengo ninguna letra que esté como seleccionada, o sea, como subrayada. Nicolás, ¿tú estás viendo bien esta pantalla que dice formato de celda, esta ventana? Sí. Ya. Mira, lee bien la palabra categoría. Fíjate que va a tener la letra C subrayada. Nos vamos aquí a la moneda, empezamos a bajar moneda. Y ahora ustedes dicen, la moneda, posiciones decimales 0, símbolo peso. Y cuando yo digo que el formato ya está listo, ustedes en vez de apretar el botón aceptar, simplemente apretan la tecla Enter y listo. Y ahí el formato se le aplicó a toda la columna. Hagamos el ejemplo con el formato de contabilidad para que podamos avanzar. ¿Cómo se hace esto con el formato de contabilidad? ¿Cuál sería el primer paso para poder seleccionar la columna de contabilidad? No sé, alguien que quiera. Pues en realidad ya está. Aprieto Control más Shift ¿Ya? y el botón para bajar y se Para selecciona toda la bajar. celda. Ahora, y Emilio, por ejemplo, yo lo podría hacer desde esta celda. Por ejemplo, No, porque desde, solamente son celdas con desde, número, ¿no? desde donde empieza. O sea, en el fondo es seleccionar la zona que tú quieres marcar, ¿cierto?
Sí. Y después tengo que apretar comando 1. Sí, y si un compañero tiene Windows, ¿qué tecla sería esa? Sería Control control. 1. Control 1. Bien, 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 bien. Entonces aquí seleccionamos todo. Bruno, ¿qué es lo que dice? No me funciona el Alt-C para desplazarme dentro de las categorías. Vamos a llegar a... Quema el PC. Vamos a llegar a eso, Bruno. Seleccionamos completamente eso. Ahora, ¿cuál es el comando para poder acceder al menú de formato de celdas? Control 1. Eso sí. Apretamos control 1. Ignacio, ningún problema. Tú sabes de lo que estamos hablando. Control 1. Ahora, vamos a lo que dice Bruno. Bruno, por casualidad, tú estás en esta ventana que dice formato de celdas. Sí, sí, ahí fue. Ya. Entonces, Bruno, presiona la palabra número. Fíjate en las pestañas que tienes acá arriba. La palabra número No. te aparece así como dentro de un rectángulo con puntos negros, ¿no? Sí, sí. Ya. Hasta el momento vamos súper bien. Bruno, aprieta la tecla Alt. Manténla presionada, sin soltarla. Sí. El Alt es la que está a la izquierda de la barra espaciadora. Sin soltarla. Ahora, aprieta una vez, sin soltarla. Aprieta ahora la letra C de categoría. Y sueltas. Hago Alt, aprieto la C y sueltas la tecla Alt. No pasa nada. ¿Por qué crees tú que no pasó nada? No sé. Ahora empieza a bajar con la flecha. Ya, sí. ¿Qué pasó ahí? Se empezó a mover ese rectángulo azul, ¿no? Sí. Ya, eso quiere decir que sí pasó algo. El Alt-C es para seleccionar como dentro de la categoría. Es como para Exactamente, deseleccionar el donde dice número. exactamente. Es como la No, me llave que te entendió permite que abrir esa puerta. yo pensaba que el Alt-C era para moverme, no las fletas. No, pero ya entiendo, sí, no hay problema. Sí, entiendo. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, por ejemplo, Bruno, si yo quiero ir a la parte de contabilidad, empezamos a bajar y le hacemos puntería a la palabra contabilidad. Otra opción es que tú empieces a escribir contabilidad y te va a llevar al tiro. Sí, me di cuenta de eso. ¿Ya? Mira, te voy a contar una cosa, muchos de estos trucos así con el teclado los he aprendido a veces por accidente. Por ejemplo, eso como ponerme a escribir contabilidad y dije, oh, wow, sí se puede hacer. ¿Ya? Pero no es que lo supiera así de toda la vida. Contabilidad. Ahora me dice, los números déjelos en formato de contabilidad, con signo peso, sin decimales. Podríamos decir que el formato de contabilidad ya está completamente habilitado, ¿cierto? Está configurado. Pero supongamos chicos que les hubiesen dicho, ¿sabes que yo necesito que tenga 2 posiciones decimales? ¿Cómo lo puedo hacer yo para ir al menú de las posiciones decimales? Alt P. Bien, Tomás. Muy bien, muy bien. Fíjense que donde dice posiciones decimales 0, ¿por qué es Alt P, Tomás? A lo mejor un Porque compañero tuyo, pues, es que está subrayado. es que la Entonces, P lo está mismo. sobre. Y si yo quisiera modificar el símbolo, ¿qué tendríamos que hacer? Alt S. Bien. Ahora, una cosa, la letra que está subrayada no necesariamente tiene que ser la letra con la que empieza el título del control, del, del control de formulario. Puede ser una letra que está al principio, al medio o al final. ¿Ya? Entonces, posiciones decimales. Ahora Sí, sí, ¿cómo profe. estamos? Muchas gracias por Sí, ahí avisar, estamos. pero creo que no la embarré tanto. En las posiciones decimales, por ejemplo, le podría escribir un 2
O si lo quiero hacer más bonito, con la flecha que va para arriba, aumentamos los decimales y la que va para abajo los disminuye. Yo generalmente cuando tengo que hacerlo con 2 decimales, le escribo un 2 nomás y listo, o sea, no me voy a complicar tanto con eso. Y cuando ya estamos listos, apretan Enter y ya está. Profe, ¿sabe que al apretar Enter me pasa que queda todo con signo gato? Oh, quedaron con signos gatos. Y te digo una cosa, Es que que tenés queden- que Hacerle zoom. hacerle zoom para que se te salga eso. ya, esto es súper importante lo que les acaba de pasar. ¿Hay algún otro compañero que le hayan quedado puros signos gatos en la celda o no? A mí, profe. Ya. A ver, yo me he dado cuenta, bueno, en estas 2 primeras clases que uno se vislumbra ya cuál es el grupo de estudiantes que siempre participa activamente en las clases, ¿ya? Ya más o menos les ubico las voces, pero aquí tengo como 70 y tantos alumnos, o sea, no tantos, pero hay hartos alumnos. Entonces, le voy a dar la palabra a algún otro compañero por si quiere preguntar algo. Alejandra. A mí igual me pasó eso, pero probando nomás como que hice más ancha la celda. Por ejemplo, en este caso la K, como que la hice más ancha. He ido abriendo todos los Es números. muy bien. Ahora le voy a explicar a Alejandra en qué consiste ese, aunque ustedes no lo crean, eso es un error. ¿Ya? Bueno, dice, pero ¿cómo me voy a equivocar en eso si no cambiamos los valores? Simplemente cambiamos el formato. Lo que ocurre es que en Excel, cuando ustedes, por ejemplo, escriben una fórmula o van a aplicar algún formato y notan que en la celda empieza con el signo gato, es porque se ha cometido un error. El gato, ¿se acuerdan que les decía que en Excel los 2 puntos significaban hasta dentro de este lenguaje? Bueno, el gato es una forma de decir que estamos en presencia de un error. Cuando la celda se le llena de gato, significa que el contenido, con formato y todo, es demasiado pequeño para el espacio que tiene la celda. Se hizo chica la celda. Entonces, como dice Alejandra, ella se vio en la necesidad de ampliar el tamaño de la columna acá. ¿Ya? Ella amplió el tamaño de la columna. Entonces, ¿cómo fue que lo hizo ella? Primero, nos damos cuenta que los gatos están en todas estas celdas, ¿cierto? Y todas estas celdas tienen en común que pertenecen a la columna K. ¿Se dan cuenta que la letra K es la que está destacada acá? Es la que está Sí, encendida. profe. Entonces uno dice, ¿dónde está el paciente? El paciente que tenemos que operar está en la columna K. Ya, ¿y cómo arreglamos eso? Ustedes, con la ayuda del ratón, primero esto lo vamos a hacer con ratón y después les voy a enseñar un trucazo, que es para poder hacerlo esto con el teclado. Ustedes van acá, van a la letra K, y fíjense que entre la K, y siempre entre la letra y la próxima, entre la K y la L, fíjense por favor cómo cambia la forma del ratón. Cuando yo estoy encima de la letra K, sin hacer clic en nada, van a ver una flecha que mira hacia abajo. Pero cuando yo me paro en la frontera entre el K y la L, ¿se dan cuenta cómo cambió eso? Cuando la celda, cuando el cursor tiene esa forma, ustedes hacen doble clic con el botón izquierdo y ahí el tamaño de la columna se ajusta para que quede, pero justo con el largo de todo el número con el formato incluido, para que quepa justito, que no le sobre ni le falte nada. ¿Cómo anduvimos con eso? Profe, ¿lo puede hacer de nuevo? Sí, por Súper bien, supuesto. profe. Eso. ¿Cómo Lo puede hacemos? arreglar. Exacto. Una alternativa
una alternativa, Alejandra, es que tenemos claro que en la letra K se me produce el problema. Sí. Ahora, entre la letra K y la letra L, mira, fíjate en esto. En la letra K tienes una flecha que mira para abajo, ¿cierto? Sí. Ahora, ahora esto lo hago así como en cámara lenta nomás, como para que se note bien el efecto. Mira, ahora va a cambiar. ¿Te fijaste que cambió aquí el cursor? De la flecha que va para abajo, una flecha que mira para izquierda y derecha, y ahora le hacemos doble clic con el botón izquierdo. Doble clic, tum tum, y ahí este compadre se arregló. Pero ahí Pero usted quedó, no me pero dijo que era un error lo que ella había hecho. ¿Eso es porque queda como un poco más grande? ¿Puede quedar un poco más grande? no es que lo que tú hayas hecho esté malo, sino que cuando Excel se da cuenta que el tamaño de la celda es muy pequeño para contener el número, te lo va a presentar de esa manera. Pero, eh, pero, no quiere decir que se pierdan los valores. Los números van a seguir estando. Si tú le haces doble clic a cualquier número, te das cuenta que el número sigue estando presente. Se puede manipular en términos algebraicos, en términos aritméticos, ningún problema, salvo que la visualización se ve amenazada. Entonces, para arreglar eso, simplemente entre la K y la L, doble clic, y ahí tienes tú entonces toda la columna con el formato como corresponde. Sofi, ¿cómo estamos? No sé si querías hacer alguna consulta. No, profe, perdón, me prendieron el micrófono, pero estaba pescando. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo no sé por qué me da la idea que hay varios compañeros que se fueron a tomar 11. No sé, tengo Está ese... equivocado. Profe, estamos acá todos. Estoy tomando Claro. 11, pero estoy Estamos poniendo tomando clase. 11 con el compu, profe. Exactamente. Exacto, tomando Profe, once con yo el voy compu. viajando a Santiago y con el compu, así que estamos Pero pescando que más la clase. son demasiado pro ustedes. Todo el rato. Qué bueno, qué bueno. No, yo no puedo hacer eso, estar tomando 11 con el computador prendido. No puedo hacer esa gracia. Pero bueno, aquí tenemos entonces eso del formato de contabilidad. ¿Cómo quedamos con eso? ¿Les quedó Súper alguna bien, consulta? profe. Ya. Ahora, ¿qué diferencia ven ustedes en términos visuales entre el formato de moneda y el de contabilidad? El de contabilidad un poco más grande. El de contabilidad lo que hace es dejar un margen. El símbolo de la moneda lo deja siempre pegadito a la izquierda. Aquí la letra K la voy a estirar un poco para que se note bien la diferencia. ¿Se dan cuenta que el signo peso me queda bien apegado a la izquierda y me deja una sangría, como una tabulación entre el signo de moneda y el valor que debería tener? ¿Qué pasa con el formato de moneda? Si yo le estiro un poco, ¿se dan cuenta que esa sangría no está? El formato de moneda va pegado con el número. En cambio, el de contabilidad te deja un margen. ¿Qué diferencia hay en términos aritméticos? Ninguna. ¿Por qué? Porque como les comenté en la clase pasada, el formato de celda lo único que hace es modificar la presentación o el aspecto visual de una celda, más nunca el valor de la celda. O sea, no porque yo le pongo un signo peso quiere decir que el número va a cambiar. El número sigue siendo el mismo. ¿Y cómo pueden saber ustedes que el número sigue siendo el mismo? Por lo siguiente, mira. Así es como ustedes pueden ver los números, ¿verdad? Pero, Sí, profe. ¿cómo los ve Excel internamente? Lo que hace Excel es, tomamos el número y si ustedes le hacen doble clic al número, qué es lo que les va a ocurrir? Háganle doble clic, por favor. ¿Qué es lo que van a tener ahí? Se deshace todo.
se deshace todo. O sea, lo que ustedes están viendo ahí es como una especie de vista de rayos X del número. El valor, tal como es. Sin signo peso, sin el puntito para separar los miles. Así nomás. Así nomás. Porque ese es el número que Excel lo va a procesar. Lo que pasa es que nosotros, como usuarios de Excel, se nos hace más cómodo ver los números con un formato de moneda, con el punto, porque así se hace más fácil entenderlo y se hace más fácil leerlos. ¿Ya? Esa es la cuestión. ¿Ya? En esta clase hemos dado los primeros pasos para trabajar con atajos de teclado. Hay muchos más. Quieren que les enseñe de una patada, o sea, de una patada en un sentido figurado, por supuesto. Y cómo poder aprender 300 atajos de teclado y que de hecho ustedes mismos sean capaces de deducirlos. Obvio, profe. ¿Ya? Miren, esto es súper entretenido, miren. O sea, no sé si es como tanto así como súper entretenido, pero se van a poder lucir. ¿Ya? Esto les va a servir para Word, para Excel, para PowerPoint, para cualquier programa de Office y para cualquier programa que utilice una estructura de menú como la que ustedes ven acá arriba. Esta estructura de menú se llama Ribbon. Si ustedes presionan arriba, es una barra de menú. Ponen aquí el panel título y les aparecen una serie de iconos con las herramientas que les ofrece. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se puede centrar algo en Excel. ¿Ya? Profe, no me Para, aparece eso. ¿qué cosa, Alejandra? Programador. Ah, es que es un menú que existe, pero que está oculto cuando uno instala Excel, que se puede habilitar. Y de hecho, uno puede crear también sus propios menús para que tú vayas dejando las cosas que utilizas más a menudo. Pero ya vamos a llegar a eso. Les invito a que vayan a que vayan aquí a la hoja que se llama porcentaje. Alejandra, disculpa, ¿quería hacer alguna consulta? No, es que creo que ya sé cómo agregarlo. A ver, ¿cómo crees tú que sería? Es que una vez lo hice, es la misma, es que antes, alguna vez usé el Solver, entonces tuve que activarlo también. Y era como un menú de configuración. Claro, el solver. Claro, el solver se ve en TI2. Mira, el solver es para resolver problemas de programación lineal. Sí, hice un problema de optimización en algún momento. Mira, Alejandro, si en algún momento necesitara recordar cosas de solver, en mi canal, búscate la lista de reproducción de TI2. Al final, ¿Ya? tengo hartos ejercicios resueltos de solver con los chicos, desde la formulación algebraica hasta la resolución con Excel. Mira, solamente para no dispersarme mucho. Vayamos a la columna del porcentaje y vamos a dejar centrados los años. ¿Ya? Primero, ¿cuál es el botón que yo tengo que apretar para dejar el contenido centrado? ¿Quién me podría decir eso? Primero tomo control con shift y hacia abajo. ¿Ya? Y después me voy a ahí en ese donde dice centrar texto. Dice centrar. Es este botón, ¿cierto? ¿Estamos de Sí. acuerdo, chicos, que es ese? Aquí es central. Sí. Pero Sí. para que ustedes aprendan este truco,
tienen que tener súper claro a qué menú corresponde. Me explico. Por ejemplo, yo podría estar acá. ¿Se fija que tengo la palabra datos seleccionada? Pero aquí en datos no tengo el icono para centrar. ¿A dónde me tengo que ir para centrar? ¿Cuál de los menús que yo tengo que activar en primer lugar? Inicio. O sea, tengo que ir a inicio y después apretar el botón de centrar. Tengo que ver en cuál de estos menús está viviendo, por decirlo de alguna forma, el botón que yo voy a necesitar. Mire, primero seleccionemos con el teclado, por favor, la columna completa de los años. ¿Cómo se selecciona eso, profe? Que se me acaba de olvidar. Nos vamos al primer año, que es 1991. Luego hacemos Control Shift, ¿ya? Y luego, ¿hacia dónde tenemos que apuntar, chicos? Abajo. Para abajo. Un solo toque, soltamos y llegamos hasta abajo. Magnífico. Ahora viene la parte entretenida. Fíjense en esto, por favor. Fíjense en esto. Atención. Estamos de acuerdo que la herramienta que ustedes quieren utilizar figura en la parte superior, ¿cierto? Este es el botón. Este botón se encuentra dentro de este rectángulo, ¿cierto? Donde dice archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmula, revisar, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, aprieten, por favor, una sola vez la tecla Alt. La misma que ustedes utilizaron para marcar la letra subrayada. La tecla Alt de alternativa. ALT. Márquenla una sola vez, por favor. Atención, es que esto es muy bacán, mire. Aprieten la tecla Alt una sola vez. La barra de arriba se le llenó de letras, de números. Sí, profe. Creo que no. Sí. Ya. Perfecto. Ahora, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, las letras pueden ser diferentes. ¿Correcto? Sí. Pueden ser diferentes. Profe, a mí no me aparece en Mac. Para los compañeros que están usando Windows, ¿cómo andamos? Sí, todo ¿Te bien. aparece? Aparece. Perfecto. Claro. Ahora, fíjense en esto. Yo quiero ingresar en el menú inicio. Piensen ustedes que los menús superiores, es que dice inicio, insertar, disposición, fórmula, datos, es como que fueran puertas. Y las letras o los números que ustedes tienen debajo son las llaves que les permiten abrir esas puertas. Si yo quiero acceder al menú inicio, ¿cuál es la letra que tengo que marcar? La O. La letra O. Alguien puede decir, pero profe, que yo tengo que marcar la letra J, por ejemplo. Va a depender de la versión de Excel que tenga instalada. Entonces yo me fijo, ¿cuál es la letra que está debajo de inicio? La O. Entonces ustedes, a esta altura ya soltaron el dedo del Alt, ya no lo van a necesitar, ¿ya? Así que las manos fuera del teclado. Escribo la letra O. Oh. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Les quedó una tremenda ensalada de letras y números, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que yo pretendo hacer? Yo pretendo centrar, ¿cierto? ¿Cuáles son las letras que están debajo del botón de centrado? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Escriben EE. Pum. Y ahí estamos listos. Sí, todo bien. ¿Qué tal? Todo bien. Ya, ahora, ¿cuál sería el atajo de teclado para dejar los números, por ejemplo, alineados a la izquierda? ¿Qué tendría que hacer ahora?
repetir, apretamos Alt, la O ¿Ya? de inicio, y nos fijamos O de inicio, y vemos que la AL es a la izquierda. AL, ¿cierto? AL vendría a ser como la abreviatura de Align Left. ¿Ya? Sí. Le ponemos AL, pum. Oh. Y si hago Alt o AR, me quedo así. Y si hacemos Alt o E, te va a quedar así. Créeme, repitan esto muchas veces. Y créanme que después esos atajos les van a quedar en la memoria muscular de las manos. Al final, sus manos solitas les van a hacer todo esto. Ustedes no se van a dar ni cuenta. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera grabar este documento, y con esto terminamos. Si yo quisiera grabar este documento, ¿cuál es el atajo de teclado que utilizarían? ¿Para guardar? Sí. Por ejemplo, Alt. yo quisiera Alt, ¿ya? 1. 1, ¿cierto? Ahora, puede ser que algunos de ustedes también funciona Control G. Muy bien, Álvaro. Puede ser que algunos de ustedes tengan Office 365 y le aparezca un icono que dice autoguardado. Ahí hay que fijarse nomás en dónde está el icono del disquete, con qué posición cae. Y si ustedes se dan cuenta, ¿Profe? aquí, dígame, ¿Cómo se puede guardar? seleccionamos, apretamos la tecla Alt, pero aquí acá nos tenemos que fijar en dónde está el icono del disquete. Yo lo tengo acá. Entonces, hago Alt y después presionamos en el número que corresponda con la posición del icono del disquete. Le voy a poner 1, porque así es como lo tengo configurado. Se puede hacer Control G, como dice Álvaro Arce, está bien, no hay nada que decir. Yo generalmente prefiero hacer Alt 1 porque se me hace más cómodo con los dedos, por el gesto que tengo que hacer. ¿Ya? Ese trigger para mí es más cómodo de ejecutar que hacer Control G, porque para mí el Control G me queda muy separado en el teclado. No se me hace grato ese atajo. Pero eso es cosa de gusto. Me preguntan, me dicen por interno, en el Mac ¿se puede hacer eso? Lo desconozco. Creo que Trigger es Sí, Agustín. que en Mac creo que es comando S para guardarlo. Sí, debería ser una cosa así, pero no me quiero carrilear con eso, porque como no tengo un Mac, no podría emitir una opinión certera al respecto, ¿ya? Pero sí, lo que pueden hacer es preguntarle a tío Google cuáles son los atajos de teclado para Excel de Mac. Y ahí créanme que hay muchísimos. Se parecen a los de Windows, ¿ya? Pero lamentablemente no tengo cómo dar fe de aquello. Quiero que preguntan, ¿trigger se le dice a los atajos? Los trigger, la traducción de trigger es gatillo, es disparador, ¿ya? En el mundo de la computación, en el mundo de la informática, trigger, por ejemplo, se puede referir a una secuencia de teclas, por ejemplo, que permiten desencadenar una acción. Eso sería. Bueno, muchachos, ya estamos 1 minuto pasado. No quiero que piensen que uno es súper camello y se queda hasta 15 minutos después de la clase, porque ustedes me imagino que deben tener hambre, al igual que yo, quieren ir a tomar oncecita. Así que lo dejamos hasta acá. Chao, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. No, profe, que esté bien. Nos vemos, hermano. Chao, profe. Gracias por Vamos. todo. Chao, profe. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Buen fin de Chao, semana. profe. Vale. Chao, chao. Igualmente.